Entramos en el último capítulo de la segunda carta de Pedro, la segunda carta que escribe. Estamos entrando en la conclusión de la carta y hace como un resumen en estos primeros versículos que vamos a leer. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Un resumen de lo que, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado escribiendo en sus dos cartas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación que Dios puso en él? Vamos a leer los primeros 4 versículos de 2 de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice el apóstol que en ambas cartas despierta con exhortación nuestro limpio entendimiento, ¿sí? Nuestro limpio entendimiento, primeramente aquellos destinatarios originales, primeros de la carta, pero que según el propósito de Dios fue escrito para nuestra enseñanza, para los de las postreras generaciones, dice la escritura. Hay muchas palabras aquí que son muy interesantes para analizar, y no vamos a hacer un análisis desde luego muy profundo, pero sí vamos a señalar. Dice, por ejemplo, limpio entendimiento. Sí, limpio entendimiento. Es decir, hay palabras, y de hecho toda la escritura no es desde luego muy atractiva, no es muy interesante, y ni siquiera puede ser entendida por aquellos que no han llegado a ser limpiados, cuyas conciencias no han sido limpiadas. Y el ser limpiados es, según dijo Jesucristo, somos limpiados por la palabra que Él nos habla, ¿sí? Ustedes recordarán que a sus discípulos les dijo, la noche aquella en que Él iba a ser entregado, les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. Pero también en un momento dice: pero no todos están limpios. Y decía esto, dice el evangelista Juan, recoge las palabras de Jesucristo y dice: no están todos limpios, dijo, porque Judas también estaba ahí, y Judas, si bien había escuchado lo mismo que escucharon los otros, Judas no había creído verdaderamente en Jesucristo. Entonces somos limpiados, y nuestras conciencias, nuestro entendimiento. Entonces aquí él habla de despierto vuestro limpio entendimiento, dice. Eso es lo que hace en ambas cartas. Para contrastar un poquito nomás en lo que se refiere al limpio entendimiento, les invito a mirar en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que aquel que no está en Cristo, los otros gentiles, dice, es decir, aquellos que no han venido al conocimiento de Cristo, no han venido a rendirse al señorío de Cristo y a creer en su salvación, andan en la vanidad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Entonces vemos que es el Señor el que produce en nosotros esa limpieza de entendimiento, de mente, renovación de la mente por su palabra. Y ¿cuál es el propósito que él expresa? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por los apóstoles. Este pasaje también aquí es muy, muy rico. Vamos a subrayar también algunas cosas. Lo que habló y escribió, dice, es para despertar, sacudir de la modorra, despabilar a los que no tienen ya que estar durmiendo, ¿sí? Nosotros somos los que ya no debemos dormir, porque nosotros somos, está hablando por supuesto en sentido figurado, en el sentido espiritual. Tenemos que estar velando, vigilando. A todos nosotros nos es necesario estar atentos con los oídos y el entendimiento a las palabras de Dios, porque la manera que Él nos dirige es por medio de su palabra todos los días. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Y conozco a mis ovejas, ¿sí? Y ellas me siguen, ¿sí? Él habla y nosotros le seguimos. Así es como siguen las ovejas a su pastor, ¿sí? No es por que una vez ya aprendieron y después ya pueden andar nomás, seguir sin necesidad de que su pastor esté ahí, ¿sí? No, nosotros oímos su voz y así le seguimos. Esa es la manera que andamos por fe, dice también la palabra del Señor, ¿sí? Y para andar por fe, ¿qué es necesario? ¿Cómo es que se produce la fe? La fe es por el oír, ¿sí? Oír la palabra de Dios, así es. Y no solamente venimos a ser salvos por la fe, sino que el justo dice, por la fe vivirá, ¿sí? Así que todo el tiempo es necesario. Entonces, para despertar vuestro limpio entendimiento, dice. En 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, hablando también de esto, del estar despiertos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que se duermen, dice ahí, de noche duermen. En versículo 7 dice, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Ahora, en lo que respecta a los hijos de Dios, los que hemos sido lavados, limpiados por la obediencia a la verdad, Jesús dijo, y recordamos ya eso, está en Juan 15:3, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y somos
del día. Tenemos que ser sobrios entonces, estar despiertos. Volvemos ahí en 1 Tesalonicenses 5 y en el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que ha sido justificado, el que ha sido redimido, entonces, hermanos, vive por fe, y por fe vive haciendo aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no haciendo aquellas obras de las tinieblas, aquellas que traen la ira de Dios, ¿sí? Por eso dice el Señor que nosotros no tenemos que vivir engañándonos, ¿sí? Los gentiles hacen aquellas cosas y ustedes también hacían antes, dice. Ustedes eran también antes, vivían engañándose unos a otros, mintiéndose unos a otros, aborreciéndose unos a otros, ¿sí? Ahora ya no debe ser así, dice el Señor. Entonces despierta nuestro limpio entendimiento con la palabra del Señor. Eso hace necesario, absolutamente necesario, el oír no una vez, sino continuamente la palabra de Dios. Y su palabra es la que necesitamos, no otra palabra. Por eso voy a remarcar aquí lo que ya hemos leído. Nosotros no necesitamos otro evangelio, nosotros no necesitamos pensar demasiado en, bueno, ¿y qué tema lo que puedo hablar? Porque medio que ya aburre el hablar siempre de la misma cosa. No, hermanos, no tiene que aburrirnos la palabra de Dios. Y podríamos decir hipotéticamente, ¿verdad? Sí, yo eso ya escuché luego. Sí, aparte de haber escuchado, ya hubiésemos estado poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado, porque no es el oír nomás, sino el hacer, dice Santiago, ¿sí? No sean oidores nomás, sino hacedores de la palabra de Dios. No necesitamos otro evangelio, no necesitamos un evangelio moderno, no necesitamos nuevas revelaciones aparte de lo que ya está aquí. ¿Qué es lo que dice Pedro que nos va a recordar? Y dice: las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Eso es, hermanos, lo que la iglesia necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? No alguna cosa nueva que nadie puede saber si es verdad o no, que yo estoy recibiendo como revelación o como imaginación mía, imaginación de hombre, o como sueño que soñé, ¿sí? No. Lo que está firme y que nosotros necesitamos, la palabra que es viva y eficaz, es la palabra, como aquí dice, que antes ha sido dicha por los profetas, y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador, que recibimos por medio de los apóstoles. También Tito en el capítulo, Pablo a Tito en el capítulo 2. El libro se llama Tito, ¿verdad? Tito capítulo 2, el versículo 8, le dice el apóstol: en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Vamos a mirar el versículo completo. Dice Tito capítulo 2, versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Dice aquí también: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a... Perdón, 3.8 estuve leyendo. Entonces
Por eso no encontraron, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Ever siempre es nuestro auxilio aquí, mi auxilio. Sí, gracias, es 3.8. Sí. Ya pudieron repasar seguramente, ¿verdad? En estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo también. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos acá? La insistencia del Espíritu Santo no es que una vez dice, sino que continuamente dice, es que tenemos que persistir en las cosas que hemos recibido de enseñanza de los profetas, de los apóstoles. En estas cosas tenemos que persistir, en estas cosas tenemos que insistir. ¿Para qué? Y para que por medio de eso estemos produciendo, haciendo, ocupándonos en aquellas cosas que Dios preparó para que nos ocupáramos, ¿sí? Y no estar ocupándonos, como dice, como también hemos leído, en fábulas, en imaginaciones de hombres. También ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice en el versículo 3, podemos leer el versículo 2 también, que dice que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice. No, ya no da más gusto esto, vamos a algo que sea más emocionante, ¿sí? Algo, ¿sí? Entonces, es difícil de aguantar la sana doctrina. Eso es lo que dice acá. Vendrá tiempo en que ya no van a soportar más escuchar la sana doctrina, entonces van a apartar sus oídos de la verdad y van a buscar a alguien que les enseñe cosas más agradables, ¿sí? Alguien que les anime más, que no les diga, como dice en el Antiguo Testamento, decían los que les hablaban los profetas y les llamaban al arrepentimiento, ¿sí? Y ellos les decían, háblennos cosas lindas, ¿sí? Háblennos cosas lindas, no nos vayan a decir esas cosas. Entonces eso da más gusto, ¿sí? Da más gusto así, ¿sí? Pero no da gusto que nos reten y todo eso, ¿sí? ¿Verdad? No, da más gusto que nos digan cosas lindas. Pero la palabra de Dios, porque el Señor nos conoce que somos de dura cerviz, no solamente los israelitas son de dura cerviz, nosotros también, ¿verdad? Nos cuesta doblarnos, nos cuesta doblegarnos, entonces continuamente nos está exhortando dice, despierto vuestro entendimiento, ¿sí? Con exhortación, dice, ¿sí? La exhortación es una palabra firme, ¿sí? Una palabra firme con la que
se pretende despertarnos, sacudirnos de la modorra. Y la palabra desde luego es útil para corregir, para exhortar, ¿sí?, para instruir en justicia, para redarguir. Y en esto es lo que el Señor quiere que insistamos con firmeza. Apartarán de la verdad el oído y se van a seguir a las fábulas, dice. Y en todos los ambientes, lastimosamente, iglesias que tienen el nombre de cristianas, se ha perdido mucho el celo por la escritura, y nosotros no tenemos que perder, hermanos, el celo por la palabra de Dios. ¿Sí? Un poco como paréntesis, voy a mencionar también, no es que solamente allí, pero hay una manifestación aquí muy, en nuestro país digo, una manifestación religiosa, y se repite eso en muchos otros países, en Latinoamérica especialmente, pero también hay en Europa. Acá se le dice la mayor manifestación de fe del pueblo paraguayo. ¿Sí? Dentro de poquito vamos a estar otra vez presenciando eso, o escuchando, o bueno. Allí sucede, en esa manifestación que le dicen la manifestación de fe, sucede todo tipo de cosas. Yo sé, hermanos, yo he ido, y no sé ustedes, pero hay manifestaciones que no son precisamente de piedad, y no solamente de piedad, no son de piedad religiosa, sino que son manifestaciones abiertamente pecaminosas, ¿verdad? Sucede, y sucede mucho, aunque eso no se muestra por los medios, pero sucede, ¿sí? Y si no me creen, no les digo que va a ser un paseo edificante, pero si alguna vez pasan por ahí y miran a la vera de las rutas y en los lugares donde se acampa, así provisoriamente, ¿verdad? Y en los lugares donde se organizan las romerías, los juegos, ¿sí?, juegos de azar, etcétera, etcétera. Hay manifestaciones abiertamente pecaminosas. Y ni hablar de las formas de piedad que allí se practican, que no tiene absolutamente nada que ver con esto que acá dice el apóstol Pedro: las palabras dichas por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Nada que ver absolutamente, ¿sí? Pero sí basado en fábulas, en leyendas, ¿sí?, en tradiciones. Penosamente es así, hermanos. Estas cosas, cuando decimos, por supuesto que no son agradables, pero dice San Pablo en Gálatas 1:10, dice: si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Debemos decir, llamar a las cosas por su nombre, hermanos. Si en lugar de seguir fábulas, leyendas, ocurrencias del corazón humano, nosotros siguiéramos lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron los santos profetas, dejaron aquí en su palabra, en la palabra de Dios, entonces no seríamos, y nadie sería arrastrado por el error. Voy a volver ahí a segunda de Pedro. En el versículo 4 leímos, versículo 3 mejor, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, estamos nosotros en esos postreros días, los últimos días, y más que nunca tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, en la medida en que
está cercano ese día. Y los burladores van a venir, habrán, y hay burladores. Un comunicador de una radio muy conocida de nuestro medio dijo hace poco que los que se reúnen en iglesias evangélicas son gente supersticiosa, que creen en cosas que no existen. Sí, así se refirió a los. Y bueno, esos son los burladores. Y se convencen a sí mismos así de que no existen luego esas cosas, y entonces podemos seguir tranquilamente en nuestro caminar, en nuestro pecado, en la inmundicia, ¿sí? Total, nadie nos va a juzgar por estas cosas, ¿sí? Yo leí hasta el versículo 4, pero quiero leer también solamente la primera línea del versículo 5 para ir cerrando. Dice: estos ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo que ignoran voluntariamente? Específicamente a lo que se refiere vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Pero quiero subrayar un poco esto que dice aquí de que ignoran voluntariamente. Sí, la mayoría de los hombres, hermanos, especialmente vamos a hablar de aquellos que han sido expuestos a la palabra de Dios o a la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Muchos, la mayoría en nuestro país ha tenido esa posibilidad, porque hemos sido muy bendecidos con la llegada de misioneros, portadores del mensaje evangélico, y todavía hoy hay iglesias, como decía nuestro hermano Víctor, nosotros tenemos que ser una iglesia así, ¿verdad? Una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, y seguir propagando y seguir difundiendo el mensaje del evangelio. Entonces, quienes ignoran el evangelio, el cual es Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación, Cristo único mediador entre Dios y los hombres, y por quien únicamente por Él y no por otro se alcanza la gracia de la salvación y la vida eterna. Quienes hoy, habiendo oído, se pierden, es porque ignoran voluntariamente. ¿Sí? La mayor ignorancia, la más terrible de las ignorancias, es la del que ignora voluntariamente. Prefirió quedarse en la oscuridad y no venir a la luz. ¿Sí? La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, ¿sí? Para que no se vean expuestas sus malas obras. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 2:3, termino con este versículo. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario, no se debe dejar pasar aquel que es la única posibilidad de salvación, de perdón y de salvación. Y en estas cosas, hermanos, tenemos que insistir con firmeza. Dios quiere que estemos despiertos y nos exhorta con su palabra día a día. Tenemos que despertar nuestro entendimiento que Él limpió, ¿sí? Nuestro limpio entendimiento con esta palabra. Voy a dejar aquí, aunque hay muchas cosas para decir todavía, pero lo que sigue, Dios mediante, estaremos compartiendo en las siguientes semanas. Vivimos en los últimos tiempos, hermanos, y de eso vamos a estar abundando un poco más la próxima vez. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte por medio de tu Hijo,
conocer tu salvación y porque hoy podemos no andar en tinieblas, no vivir una vida que nos llegue a parecer vanidad de vanidades, que todo es vanidad, Señor, sino podemos, Señor, vivir una vida realmente en el propósito para el cual nos hiciste, el ser para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, y de Jesucristo, el Cordero, aquel que se dio a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados. Pedimos, Señor, imploramos tu gracia, tu bendición, para que podamos crecer y afirmarnos en la verdad. Amén. Bendecida semana, hermanos.